Hablemos de cálculos visuales en Power BI y cómo los podemos aprovechar. Esto es algo que salió como característica de versión preliminar hace algunos meses, pero desde ya lo podemos ir aprovechando. Y los cálculos visuales nos van a permitir hacer algunas cosas de forma mucho más sencilla en comparación con hacerlo con funciones DAX tradicionales. Entonces vamos a irlo explicando, probablemente vamos a ocupar varios videos porque es un tema amplio. Bien, entonces vamos a compartirles, también voy a dejarles en la descripción del video este enlace a la documentación oficial de Microsoft, donde vas a poder ver toda la información sobre cálculos visuales, algunos ejemplos, las funciones que podrías utilizar, usos comunes, etcétera. Bien, pero bueno, nosotros básicamente vamos a ir acá a Power BI y tenemos que asegurarnos de que ya esté habilitado. Entonces vamos a ir al menú archivo, vamos a ir a opciones y configuración, opciones, y vamos a buscar en características de versión preliminar que este check esté habilitado. Entonces acá dentro de global características de versión preliminar vamos a buscar de momento esta que dice cálculos visuales. Si es la primera vez que lo estás habilitando, al hacer clic en aceptar te va a pedir reiniciar Power BI Desktop, o sea cerrarlo, volverlo a abrir. Bien, una vez que hagas eso entonces ya puedes utilizarlos. Yo voy a utilizar para mi ejemplo de primera mano, voy a utilizar una tabla, aunque lo vamos a ver en tablas y lo vamos a ver en gráficos. Y acá básicamente tengo un modelo de datos muy sencillo, una tabla calendario y una tabla de ventas. Bien, entonces voy a utilizar por acá un mes corto y por acá de esta tabla ventas, como ves no tengo medidas acá guardadas aún, entonces voy a utilizar un campo así como viene, no voy a crear una medida, aunque también podría utilizarlo con medidas. Eso es algo importante para esto de los cálculos visuales. Voy a utilizar el monto ventas, por ejemplo. Bien, entonces como ves acá rápidamente se convirtió en una suma, pero por supuesto eso lo podremos cambiar a otro tipo de resumen, suma, promedio, mediana, etcétera. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el resultado de ventas del mes anterior? Bien, nosotros probablemente podemos pensar en funciones DAX que nos ayuden a hacer eso. Pero si eres usuario de Excel o lo fuiste en algún momento, recordarás que era bien sencillo decirle, bueno, haga el cálculo con la celda que está justo antes, ¿verdad? Digamos, si marcábamos la celda y luego arrastrábamos la fórmula. Bueno, algo parecido a lo que queremos hacer con los cálculos visuales. Y si vamos también a la lista de funciones disponibles por ahora en los cálculos visuales, vamos a ir acá hasta la documentación oficial, que como te decía, te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Aquí podemos ver, bueno, algunas plantillas que ya vienen creadas. Más adelante también podemos recurrir a una de estas. Y acá, bueno, los usos, filas, columnas, etcétera, eso lo vamos a ir usando poco a poco en los diferentes videos. Pero también tenemos funciones disponibles, como estas de collapse, expand, first, last, y una que vamos a utilizar hoy, que es la de previous o next. Bien, entonces aquí estas funciones, pues puedes ver los usos que podríamos tener, pero en este caso vamos a utilizar para el mes anterior esta que dice previous. Bien, entonces, ¿cómo agrego ese cálculo visual? Vamos a tener la opción en diferentes lugares. Cuando nosotros venimos al menú inicio, ya has habilitado la característica de versión preliminar, vas a ver este botoncito que dice nuevo cálculo. Bien, dice aplica un cálculo en objeto visual. También si haces clic acá en agregar datos, vas a ver que están las dos tablas y aparece por acá este botoncito. Aquí también lo puedes agregar. Entonces podemos hacer clic acá y aparece la visualización como si fuera tipo tabla y aquí aparece la barra de fórmulas. Aquí le puedes colocar el nombre que tú quieras. En este caso, pues vamos a llamarle mes anterior. Ok, y acá después del igual puedes colocar, utilizando las funciones que vimos acá, simplemente utilizas muy similar a cuando utilizamos las funciones DAX, los mismos argumentos. Entonces voy a utilizar la función previous. Bien, por acá puedes ver los argumentos, expresión, pasos, eje. Bueno, en este caso, la expresión que quiero calcular. Bueno, yo quiero calcular el monto ventas. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y le digo, bueno, quiero utilizar monto ventas. Suma de monto ventas, sí. Suma de monto ventas que lo tengo aquí presente en esta misma tabla. ¿Ok? Y luego los pasos, decía la sintaxis. Aquí le voy a decir que quiero un periodo previo
Ojo acá, y es muy importante que la función previous, si estamos acostumbrados a utilizar la función offset o algunas otras funciones que utilizamos tanto en Excel como Power BI, estaríamos pensando en -1, que se desplace un periodo hacia atrás. Pero la función previous ya me está hablando de que es algo previo, entonces no hace falta el menos, aquí vamos a colocar 1. ¿Okay? Eso es algo importante para que no te dé un error. Y luego el eje, aquí le voy a decir si es en filas o si es en columnas. Bien, entonces aquí voy a colocar literalmente la palabra rows, filas. Bien, en una matriz me podría servir utilizar columnas. Y bueno, de momento esto será suficiente. Cierro paréntesis, enter. Y como ves acá, cambia el nombre a mes anterior y tengo el resultado. Por acá tengo pues 2.401.000. ¿Y cuál es el resultado del mes anterior? Bueno, para esta línea no tengo el resultado, pero para febrero tengo el dato de febrero y para febrero el dato del mes anterior sería el de enero, que coincide acá. Bien, entonces ahí ya lo tenemos listo. Algo importante que hay que considerar con los cálculos visuales es que no puedo ir a aplicar formato. Si ustedes lo buscan acá, para ir a darle formato, por ejemplo, de dólares, ustedes lo buscan acá, no está. El cálculo visual sirve, como su nombre lo indica, para un objeto visual, es decir, para esta tabla. Si yo lo busco acá para crear un gráfico y quiero utilizar eso que acabamos de hacer, no lo tengo disponible. Bien, solo lo tengo disponible en ese objeto visual donde lo he creado. Entonces, ¿cómo hacemos para darle formato y que parezca acá el resultado en dólares? Bueno, tendría que ir a editarlo. ¿Cómo lo edito? Bueno, podríamos venir acá, hacemos clic por acá, venimos acá al mes anterior, hacemos clic acá y viene la opción de editar cálculo. Bien, y entonces entramos acá. Como es muy parecido a las medidas tradicionales, podemos utilizar variables incluso. Por ejemplo, acá yo puedo utilizar la variable, le voy a llamar anterior o mes anterior, como quieras, y va a ser igual a este resultado. Y luego voy a utilizar otra variable, por ejemplo a esta variable le voy a llamar formato. Y a esta voy a utilizar la función format, que bueno, también la hemos visto en otros videos, por ahí en el canal de YouTube vas a encontrar información sobre esto. Y le voy a decir que tome la variable anterior, ¿ok? Coma, y le aplique cierto formato. ¿Qué formato le vamos a aplicar? Bueno, le vamos a decir que le vamos a aplicar un formato de dólares y luego número, coma, número, número. Y cerramos comillas dobles. Ok, aquí estaríamos resolviendo, pero bueno, también puede ser que en algún momento tengamos valores negativos. Entonces, para resolverlo de valores negativos, podríamos colocar acá punto y coma, pero ese punto y coma tendría que quedar acá antes de cerrar comillas dobles. Entonces colocamos punto y coma, esto sería cuando sean positivos. Ahora cuando sean negativos vamos a colocar de igual forma dólares, o vamos a colocarlo más bien así, paréntesis, dólares, con dólares, número, coma, número, número. Vamos a darle escape para que se vea. Ok, entonces si es negativo, que quede dentro de paréntesis y otra vez voy a colocar punto y coma. En caso de que sea la diferencia 0, pues coloque 0. Y ahora sí cierro comillas dobles. Bien, esto simplemente para el formato. Y bueno, aquí ya le voy a decir que quiero el retorno al utilizar estas variables, y el retorno es que me traiga acá la variable formato. Ok, presiono enter y entonces aquí podemos ver el resultado. Bien, entonces bueno, esto me va a servir para que aparezca ya con estos simbolitos de dólares, ya sea positivo o negativo, como vimos anteriormente. Y esto, entonces ya lo tenemos acá y lo tendríamos disponible para llevarlo a un gráfico incluso. Aquí ya lo tenemos en tabla, pero ¿qué pasa si yo copio esto? Control C, Control V, vengo acá, vamos a colocarlo por acá para convertirlo en un gráfico de líneas, por ejemplo, para comparar el resultado del mes contra el mes anterior. Y vengo acá y lo convierto en un gráfico de líneas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece el mes anterior si en la tabla sí está funcionando bien? Bueno, aquí después de hacer algunas pruebas, pues resulta que cuando le aplicamos formato no aparece en el gráfico. En la tabla sí, en el gráfico no. Entonces vamos a ir acá, mes anterior, editar cálculo. Y bueno, básicamente esto lo que está haciendo es convertirlo en un texto, un número que en realidad lo estamos llevando a texto para aplicarle un formato que parezca un número con un símbolo de dólares. Aquí lo que podría hacer, para no cambiar todo, voy a decirle que no voy a utilizar formato, voy a imprimir anterior. Voy a utilizar anterior. Y aquí sí lo hace. Solo que acá, mucho ojo, mucha atención, porque cuando lo veo acá, una sí tiene símbolo de dólares, la otra no. Bien,
Entonces, bueno, es algo a considerar cuando utilizamos estas opciones de formato y estos cálculos visuales. Y si viste ese cambio, lo apliqué en este gráfico, pero no me modificó para nada la tabla. ¿Ok? Es un cálculo visual. Literalmente funciona solo en el objeto visual. Bien, no funciona a nivel semántico, sino en el objeto visual. Bien, ahora, si quiero graficar la diferencia, por ejemplo, pues podría utilizar esto mismo. O bien, dentro de los mismos que vimos anteriormente, acá en la documentación oficial de Power BI vimos que existen algunas funciones. Por ejemplo, hay algunas acá que ya me permiten un cálculo frente al mes anterior, por ejemplo, o al periodo anterior. Entonces, bueno, yo podría aprovechar eso. Voy a hacer en esta tabla otro cálculo visual. Vamos acá, vamos a agregar datos, vamos a hacer clic acá. ¿Y en dónde busco esas plantillas? Bueno, le hago clic acá donde dice FX. Bien, y en este caso sería la que se llama frente a la anterior. ¿Ok? Entonces ven que aquí dice campo, previous campo. ¿Ok? Este campo es el que tengo que sustituir. Sería monto de ventas menos el monto de ventas del mes anterior. ¿Ok? Entonces lo podríamos hacer de esta forma. Aquí colocamos monto de ventas y aquí lo volvemos a cambiar. ¿Ok? Listo. Enter. ¿Ok? Aquí tenemos el resultado. Aquí como no tiene contra quién calcular la variación, pues nos da el valor completo. Y acá ya sí hace el resultado. Este menos este, obtengo este resultado. Si quieres aplicar las opciones de formato que vimos antes, pues lo podríamos hacer. Por ejemplo, lo que le hicimos antes a las del mes anterior, bueno, eso podríamos tratar de reutilizarlo acá, lo del formato, para no volverlo a escribir todo. Bueno, podría copiar esto, por ejemplo. Copiar esto y aplicarle ese mismo formato a este, que le puedo cambiar el nombre también. Vamos a llamar, por ejemplo, diferencia. No quiero ese nombre frente al anterior, eso no se entiende bien. Entonces, por ejemplo, acá a esto le puedo llamar diferencia. Esto lo puedo convertir en una variable. Variable, digamos que esto lo va a llamar guión bajo diferencia, igual. Y acá voy a pegar lo que traje de allá, formato. Quiero aplicarle el formato a diferencia. Igual esto es para positivos, esto para negativos, 0. Y imprimir formato. Ok, entonces ven que acá ya positivos quedan bien, negativos quedan dentro de paréntesis. Ok, ahí está funcionando correctamente para la tabla. ¿Qué pasa si yo quiero graficar esa diferencia? ¿Sí? Tal vez en un gráfico de barras, que salgan hacia un lado las barras positivas, hacia otro lado las barras negativas. Bueno, podemos hacerlo, pero también tenemos que tomar en cuenta otras consideraciones. Copiamos esta tabla, control C, control V. Ok, voy a convertir esto en un gráfico de barras horizontales. Bien, hasta ahí, bueno, el gráfico funcionó, pero yo quiero graficar solo la diferencia, no quiero estos dos. ¿Qué pasa? Que si yo vengo acá y quito el monto de ventas, ya esto no funciona. ¿Ok? Necesito que esté presente ese monto de ventas para que esto funcione. Bien, y entonces, ¿cómo hago? Porque en el gráfico solo quiero la diferencia. Bien, necesito que esté presente, pero no significa que esté visible. Entonces vamos a ocultarlo. ¿Cómo lo oculto? Bueno, puedes ir acá como si lo fueras a editar cálculo, y cuando le das clic en editar cálculo, aparece este panel acá de sugerir un objeto visual, y acá puedes ver los que están visibles. Yo quiero que quede visible la diferencia y puedo ocultar esos otros haciendo clic acá. ¿Ok? Los ocultamos. Bien, verás que aquí no se ve, ese debería ser el resultado, pero no se ve nada en el gráfico. ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdas antes en el gráfico de líneas lo que nos pasó? Que no se puede graficar este formato, al final es un texto. Tenemos que graficar la diferencia. Entonces, bueno, aquí voy a hacerle un cambio para el gráfico. Voy a decirle que grafique diferencia, enter, y ahora sí está visible. Bien, tal vez aquí ya pierde lo que hemos hecho antes de que sea con el símbolo dólar, pero funciona para el gráfico. Como verás, tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas, estos los cálculos visuales. Bien, entonces, bueno, ya tenemos acá el resultado de forma pues bastante sencilla, y así como lo hicimos con un periodo anterior, pues podemos cambiar la función. Esa función previous donde hemos colocado un periodo atrás, puede ser 2 periodos atrás, 3 periodos atrás, lo puedes cambiar como tú quieras. Bien, y bueno, por acá también hay otro ejemplo de cómo se vería en columnas. En este caso es una matriz, esto que tenemos por acá.
es una matriz, aquí tenemos la categoría y los meses vienen más bien en columnas. Entonces aquí tengo el monto de ventas y aquí está el resultado del mes anterior. Bien, ¿cómo hacemos? Pues venimos a revisar acá, vamos a ver qué se hizo acá en este mes anterior, editar cálculo, y si vemos acá con detalle, básicamente es la misma función, pero acá en vez de filas utilizamos columnas. Bien, entonces aquí lo hace con la de la izquierda, por decirlo así, no con la fila que estaba arriba, sino con la fila de la izquierda. Bien, y este 1 es el que decíamos antes, que lo puedes cambiar por 1, por 2, por 3, la cantidad de periodos hacia atrás que quieras. Y como viste en la documentación oficial, hay otras funciones, así como lo hicimos con la función previous, hay otras para la función o para el periodo siguiente. Bien, entonces bueno, voy a dejarte esto en la descripción para que lo puedas revisar. Aquí ves la función siguiente, rango, acumulados, y aquí hay una serie de consideraciones y limitaciones que te invito a que lo puedas leer. Son bastantes, hay algunas cosas que no funcionan en todos los escenarios, entonces es importante que lo entendamos correctamente. Más adelante tendremos otros ejemplos por acá en el canal de cómo utilizarlo cómo utilizar las diferentes funciones y cómo utilizarlo en una infinidad de escenarios que podemos aplicar. Bien, espero que esta introducción a los cálculos visuales te haya parecido interesante, te haya sido valiosa para al menos empezar a utilizarlos ya en nuestros reportes. Bien, se despide Julio Solano, instructor y consultor en Grow Up Data Analytics. Espero verte pronto y te invito a suscribirte al canal, que pronto tendremos también mucho contenido de valor. Nos vemos.